Señor les bendiga a todos en esta tarde. Habiendo compartido los domingos anteriores acerca de la guerra espiritual y la armadura de Dios, sentí yo la necesidad de aclarar algo muy importante respecto a ese tema. Y saqué muchas cosas de algo que escribió el hermano Tozer hace muchos años, hace algunos años, y quisiera compartirlo con ustedes, porque creo que es necesario que conozcamos al enemigo, quién es el enemigo y cuál es la estrategia que nosotros como cristianos debemos implementar. Amén. No es cuestión solo de en un ejército entras, te haces soldado, te dan tus armas y ya sales corriendo a buscar dónde están los enemigos para ir a matarlos, ¿verdad? Sino tiene que existir una estrategia. Y en esto, los cristianos tenemos la tendencia de movernos como un péndulo. Sabemos lo que es un péndulo, ¿verdad? Ese peso que colgaba en la parte baja de los relojes antiguos es un péndulo, y los cristianos, o tal vez toda la gente, pero hablando de nosotros los cristianos, solemos irnos a los extremos del péndulo en diferentes cosas, en las diferentes doctrinas. Por ejemplo, en cuanto a lo que sea la doctrina de cómo vestirnos, ¿verdad? Hay quienes se van al extremo del péndulo y todo el mundo tiene que vestir con ropa oscura, mangas largas, faldas largas, no puedes usar ni una joya, ni un anillo, se van a ese extremo. Pero hay otros cristianos que dicen, no, eso no, hay que ser balanceados, pero se van al otro extremo, y en el otro extremo pues ya andan con pantalones apretados, con shorts, con escotes muy grandes, ropa muy, muy pegada, pantalones rotos, siguiendo las modas. O sea, hermanos, es la verdad. En cuanto a la disciplina de los niños es igual, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, solo hay que hablarle a los niños, ¿verdad? Se van a un extremo. No hay que tocarlos, solo hay que enseñarles, hay que hablarles. Se van a un extremo, los otros se van al otro extremo y sacan un palo, ¿verdad? Y le jalan las orejas al hijo y casi le arrancan el pelo, lo patean. O sea, son extremos. Amén. Y en esto de la guerra espiritual es igual. Ok, en esto es igual. También los cristianos se van a los extremos y queremos pedirle al Señor la gracia para nosotros poder entender cuál es el balance, ¿verdad? Lo escritural, lo que es lo escritural de acuerdo al Espíritu Santo y a lo que la Biblia dice es el balance, y es donde necesitamos pedirle al Señor la gracia para no irnos a extremos. Y los extremos entonces en esto de la guerra espiritual son estos: los que se van a un extremo son aquellos que se olvidan por completo que existe el diablo. Se olvidan por completo que hay una guerra espiritual. Ni siquiera piensan en eso, ¿verdad? Viven su vida cristiana tan tranquilos porque están en ese extremo donde el diablo ni existe, ¿verdad? Ha de ser tal vez solo una fábula para asustar a los niños. Y están los cristianos que se van al otro extremo, que son aquellos que ven al diablo hasta en la sopa, ¿verdad? Amén. Y los dos lados están equivocados, definitivamente. Pidámosle al Señor en esta hora poder captar cuál es el balance. Primero, para aquellos que están en el extremo de los que ignoran completamente al enemigo. Amén. Hermanos, este enemigo está en el mundo. ¿Ok? Es demasiado atrevido decir, no, si no existe, ¿verdad? Usted sabe, hay ciertas religiones que no creen que el diablo existe. Pero no podemos decir eso. La Biblia nos lo muestra
con claridad en la escritura que está el diablo. Desde que Dios creó al ser humano, en Génesis 3 aparece Satanás. Y hasta el último capítulo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, aparece Satanás ahí. O sea, no podemos ignorar que Satanás estuvo presente desde cuando el hombre fue creado y va a estar presente y está presente y estará hasta el mero final. Amén. Y este enemigo es un ser creado. Amén. No es una idea creada por alguna religión, ¿verdad? Como dije hace un momento, para asustarnos y para decirnos, si no obedeces te va a comer el coco, dice, así le decía a los niños, ¿verdad? O sea, no es un invento para asustar a la gente, tampoco es alguien que se imaginó un diablo para personificar el mal y decir es que sí, el mal existe y se imaginó un diablo, ¿verdad? Con cachos, etcétera. No, hermanos, la Biblia describe claramente a Satanás como un ser hablando y actuando. Usted y yo recordamos, por ejemplo, el diálogo que Dios tiene con Satanás en el libro de Job, ¿verdad? Ya viste, te diste cuenta de mi siervo Job, y Satanás le responde, ¿verdad? Sí, por esto y por esto y por esto y lo otro, ¿verdad? O sea, según la escritura, es un ser creado por Dios y es un ser, Satanás. No es hoy para explicar sus orígenes y qué pasó, etcétera, y cómo llegó a ser lo que es hoy, ¿verdad? Amén. Pero la Biblia declara a Satanás, al diablo, como enemigo de Dios y de toda persona buena y toda persona justa. Satanás es su enemigo. La Biblia habla que él es el padre de mentira, engañador, asesino, y es un ser que alcanza sus propósitos a través de trampas, de astucia, engañando. Es la manera que él logra sus propósitos. Ese es Satanás. Amén. Y por la razón, según la escritura, que él no tiene cuerpo, es un espíritu. El diablo es un espíritu. Hermanos, él tiene la habilidad de aparecerse por todos lados, ¿verdad? Él no tiene que subirse a un avión para ir de aquí a la China. Entonces él, por ser espíritu, no es omnipresente como Dios, ¿verdad? Ser omnipresente es un atributo de Dios. Dios está en todo lugar, en el mismo momento. Ese es el atributo de Dios, ¿verdad? Él está aquí, Él está en Saturno, Él está en el extremo del universo, Él está en su trono, Él está en todo lado, Dios. Pero Satanás, siendo espíritu, tiene la habilidad de andar por todos lados. Parece como McDonald's, ¿verdad? No vayas ahí, tú lo puedes encontrar. Es Satanás, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto le da casi esa habilidad, ¿verdad? De estar en todo lugar para sus propósitos en este mundo. Es increíble, pero a él no le cuesta nada moverse. Dice, ¿dónde andabas? Andaba alrededor de la tierra, le dice, rondando la tierra, ¿verdad? Es lo que dice en Job que él andaba haciendo, por todos lados, moviéndose a una velocidad que tal vez ni se puede decir, ¿verdad? Simplemente se mueve de un lado a otro sin que las distancias le molesten, ¿verdad? No puede salir del planeta porque Dios lo tiene aquí, ¿verdad? Esa es la única razón. Ok, bueno, la Biblia nos muestra que este Satanás tiene varios nombres. Usted y yo los conocemos, algunos nombres de Satanás, ¿verdad? El dragón, la serpiente antigua, Satanás, diablo, ¿qué más? Padre de mentira, etcétera. Hay varios nombres que la Biblia le da a este enemigo que es real y que está aquí en este mundo, hermanos. Está aquí. No podemos evitarlo, tan real como usted y yo. Amén. Ahora, agregando a Satanás, también la Biblia nos revela, Efesios 6, verso 12, que hay principados, hay potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que podría incluirse los demonios, ¿verdad? Y todos esos principados, gobernadores, potestades,
operan bajo la dirección de Satanás. ¿Ok? Él es el que los dirige, es un ejército. Amén. Es una banda de bandidos espirituales perversos, hermanos. Amén. Y durante todo el tiempo, desde la caída de Adán hasta hoy, esa banda de bandidos, ¿verdad? Valga la redundancia, han hecho estragos en el mundo, ¿verdad? Han hecho cosas inimaginables, hermano. Ni siquiera podemos explicarlas, ni decirlas, pero lo que ellos han logrado en este mundo ha sido horrible, ¿verdad? Como dice el hermano, todo será escrito con sangre, ¿verdad? Satanás es un enemigo muy, muy cruel, hermanos. Cruel, sanguinario. Y si él pudiera hacernos 1,000,000 de pedacitos y deshacernos, lo haría. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que el enemigo hace y está haciendo, basta solo con leer los periódicos, leer las noticias, lo que se escucha que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Eso basta para que nosotros podamos confirmar que de verdad sí existe ese enemigo. Amén. Hermanos, lo que estamos viviendo hoy, yo nunca me imaginé de verdad. Hace 20 años, digamos, decía, el Señor ya viene, estamos en el fin, es que las cosas están tremendas. Uno pensaba, pero de verdad ya no se pueden poner más tremendas. Y Satanás con sus huestes dijeron, claro que sí se puede más tremendo, ¿verdad? Y ahorita creemos que las cosas están horriblemente tremendas, ¿no? Andan mutilando niñitos, hermanos, sin su consentimiento, haciendo lo que usted sabe, destruyendo sus vidas para siempre. Eso solo puede ser una obra satánica. Porque qué madre, qué padre en años anteriores hubiera pensado hacer cosas así. Es satánico lo que Satanás y su banda de mercenarios, ¿verdad? Y sicarios se le llaman, ¿verdad? Seres perversos, hermanos. Amén. O sea que lo que estamos viviendo y viendo nos dice claramente que sí existe ese ejército de enemigos, hermanos. Sí existe. Y no es cosa rara que llegue y toque a tu puerta, ¿verdad? No es cosa rara, anda por allí. Amén. Satanás odia a Dios, lo odia, y odia todo lo que Dios aprecia. Satanás lo odia solo por el simple hecho de que Dios lo ama. Así es la cosa, ¿no? Ese es el corazón de Satanás y de la maldad. Satanás y las huestes, estas huestes que andan en los aires, hermanos, nos odian a nosotros porque la Biblia dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y solo por esa razón el odio se hace mucho más intenso para tratar de destruirnos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Amén. Ellos dirigen su odio hacia nosotros y los cristianos, no se diga, ¿verdad? Odia al ser humano por el hecho de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero luego viene los cristianos. Sin duda, hermanos, los cristianos somos amados de Dios, ¿no? Amén. Y estos poderes satánicos enfocan toda su furia, hermanos, en los cristianos. Vemos que es un error grave estar de este lado del péndulo. No, el diablo anda por allá ocupado, ¿verdad? Si es que medio creen en él, ¿verdad? O tratan de, si no hay diablo, no existe. Son puras imaginaciones. Es un error gravísimo, ¿verdad? Porque estos seres sí que nos odian, hermanos, a los cristianos, porque Dios, por el simple hecho, Dios nos ama a nosotros, nos ama. Amén.
Entonces, hermanos, a la luz de esto no puede ser menos que una idiotez para nosotros cristianos desechar la realidad y la presencia del enemigo. ¿Ok? A la luz de eso, somos vistos como gente pero sin cerebro. Ni un dedo de frente se dice, ¿verdad? Ni un dedo de frente, porque cristianos que creen que no existe tal enemigo. Amén. Pero estamos viviendo en un mundo que está bajo un ataque espiritual constante. En el mundo estamos viviendo bajo un peligro constante. Amén. El plan de Dios es liberar todo eso. Por eso en el reino va a ser una cosa preciosísima. Los aires limpios, imagínense, hermano. Los aires en el mundo, en el milenio, cuando el Señor venga, los aires serán limpios. No habrá esas huestes, no habrá esos gobernadores en los aires, esas potestades. Satanás estará encadenado. Será un tiempo maravilloso. Pero ahorita, mientras no ha llegado ese día, estamos en un constante ataque en el mundo entero. Donde quieras que vayamos, algunos lugares es mayor que otros, ¿verdad? Hay algunos países donde los gobernadores las tinieblas son más densas y el ataque está y la opresión es mucho más profunda. Pero todo depende del pueblo de Dios, ¿verdad? Y de los cristianos. Amén. Y si nosotros ignoramos completamente eso, el peligro y el riesgo en el que estamos se hace 100 veces más grande, ¿verdad? No es lo mismo que tú sabes que hay peligro, entonces caminas a la luz de eso y sabes cómo estar atento a eso, a que camines como que no está pasando nada, ¿verdad? Y ahí está Satanás esperándote, como dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8. Dice así, 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad. Pero ¿cómo vamos a ser sobrios y velar si ignoramos al enemigo? Pero aquellos que están conscientes de su presencia, conscientes de todas esas huestes atacándonos, van a ser aquellos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Jueces, capítulo 18, verso 7. Mire, es un ejemplo agarré este verso solo para ver un ejemplo de cómo Satanás ve a esos cristianos que están de este lado del péndulo, ¿verdad? Creyendo que, no, hombre, sí, no hay diablo. Dice 18:7 de Jueces. Entonces, este pasaje es cuando la tribu de Dan anda buscando una ciudad, porque todavía no tenían territorio ellos, después de la conquista de la tierra, ¿verdad? Entonces dice: entonces aquellos 5 hombres que fueron enviados por Dan como espías para buscar un lugar donde asentarse, salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo habitaba en ella, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Eso sí, se parece a muchos cristianos, ¿verdad? Ellos no se meten con nadie. Según ellos, con no meterse con nadie, arreglaron ya la mitad de las cosas. Y dice ahí, están seguros, ociosos, confiados, no está pasando nada, solo estamos esperando que el Señor venga. Pero no hacen ni una ni otra cosa. Pero ignorar que el enemigo está alrededor como león rugiente es un error muy grave. Por si alguien aquí ha estado haciéndolo. Y yo creo que de los dos extremos, la iglesia, está dividida. Usted lo dividiera por denominaciones o por iglesias, está dividida. Están los de un extremo y están los del otro, ¿verdad? Los que están en medio son los menos. Pero los de este lado de los que ignoran al enemigo y sus maquinaciones, etcétera, yo diría que son la mayoría. Bueno, no sé, tal vez estoy equivocado. Pero ahora miremos a los del otro extremo del péndulo.
aquellos que han caído bajo el mensaje de Satanás, aquellos que cada día le prestan sus oídos a Satanás, como cuando Goliat salía cada mañana, dice, ¿verdad? Ahí estaba el pueblo de Israel, el ejército. Estamos hablando de guerra, estamos hablando de soldados espirituales con su armadura y todo. Ahí estaban ellos, pero todas las mañanas ahí sí se ponían a ver que ahí viene el gigante. ¡Hey, apúrate que ya viene el gigante! Y salían todos a oír, para oír qué decía el gigante. Es que no me quiero perder qué va a decir el gigante, ¿verdad? Goliat, Satanás, es una figura del enemigo. Hablarles, a darles palabras para amedrentarlos, para asustarlos. Y ahí estaban todos temblando, oyendo a Satanás. Estas personas que están en este otro lado del péndulo, que le dan la gloria a Satanás, poniéndole atención, viven en constante temor de Satanás. Hermanos, de verdad, iglesias completas viven con un constante temor del diablo. Ay, mañana es domingo y vamos a tener culto y yo quisiera que el Señor nos visitara, pero es que el diablo últimamente nos ha estado molestando mucho, ¿verdad? Hay iglesias así, de veras. Ay, es que el culto hoy estuvo durísimo. Estuvimos reprendiendo todo el culto porque no se sentía la presencia del Señor y al final no la sentimos. Satanás 1, la iglesia 0, ¿verdad? Da risa, pero es una realidad en muchas iglesias y muchas vidas cristianas, hermanos. Le dan la gloria al enemigo, ¿verdad? Y si Satanás no nos puede hacer escépticos, incrédulos a su existencia, nos hará muy conscientes del diablo, de su presencia, y va él a poner una sombra sobre nuestras vidas. Es lo que Satanás va a hacer, hermanos. Si no logra que seamos incrédulos, entonces nos lleva al otro extremo y dice: aquí estoy, hoy sí te voy a agarrar, ¿verdad? Pero debemos conocer la verdad acerca de Satanás, hermanos. Debemos conocer lo que la Biblia y lo que Dios nos muestra acerca de ese enemigo, porque si no, él nos va a engañar. ¿Se acuerda? Ese padre de engaño, el padre de mentira, nos va a engañar con muchas supersticiones, ¿verdad? Puros inventos. Por ejemplo, a muchos Satanás les hace creer que la cruz es Él. El Señor quiere que nosotros abracemos la cruz y sabemos que la cruz es un camino difícil donde vamos a experimentar tribulación, podemos experimentar alguna angustia, alguna prueba, pero Satanás los convence de que esas pruebas es Él. Y entonces los cristianos terminan reprendiendo la cruz, rechazando la cruz, porque es que es el diablo, ¿verdad? Es el diablo. El Señor quiere ponerte una prueba para que tú puedas experimentar la cruz y que tu carne muera, pero el enemigo los ha engañado diciendo: todo es diablo. Entonces los encontramos rechazando la cruz, reprendiendo al diablo, ¿verdad? Y el diablo, risa y risa, ¿verdad? Risa y risa, porque a él le conviene que los cristianos no avancemos y no abracemos la cruz. Ese es el asunto. Amén. Amén. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, lo dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice. Vemos que Satanás no gane ventaja, ninguna ventaja sobre nosotros. Y agrega el apóstol Pablo ahí: pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? Estos cristianos que están en este lado del péndulo, hermanos, están metidos en pelear contra espíritus malos todos los días, que viven constantemente, viven turbados, ¿verdad? Día y noche, en sus casas, en sus trabajos, en el freeway, el que va manejando ahí se le cruza. Todo es el diablo, ¿verdad? Viven constantemente turbados por eso, ¿verdad? Y como dice el hermano Tozer, de esta manera se lo voy a leer: sus esfuerzos por mantener al diablo a raya los desgasta física y emocionalmente, y se las arreglan para estar vivos,
clamando a Dios y reprendiendo al diablo en el nombre de Jesús. Es lo que pasa con estos hermanos, ¿verdad? Porque todo el tiempo quieren tenerlo al diablo en su lugar, ¿verdad? Pero eso, al fin se cansan de estar constantemente gritando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Limpio los aires. En el nombre de Jesús echamos fuera de todos esos gobernadores y esos principados. Y es lo que hacen, ¿verdad? Pero si lo vemos, esto viene siendo como un espiritismo al revés, porque los espiritistas lo que hacen ellos es llamar a los espíritus, ¿verdad? Se reúnen en un lugar y llaman a los espíritus. Esto es al revés, se reúnen pero para echar fuera a los espíritus. Fuera de aquí, espíritus. Amén. Llega a ser una obsesión en ellos, hermano. Los hermanos que están de este lado del péndulo se obsesionan con eso y como les dije en el mero inicio, ven a Satanás hasta en la sopa, ¿verdad? Por eso no compran sopa de letritas, porque tienen miedo de que les salga ahí un mensaje feo, ¿verdad? Okay. Yo recuerdo hace unos años, en una iglesia en Los Ángeles, el pastor compró un libro acerca de la guerra espiritual y liberación de demonios. No le voy a decir el título del libro, no sea que alguien quiera ir a comprarlo, ¿verdad? Pero fue muy famoso. Cuando ese libro salió, famosísimo entre los cristianos, lamentablemente. El pastor empezó a predicar acerca de lo que decía el libro en la iglesia. Y los hermanos empezaron a comprar el libro también. ¿Y qué pasó? Hermanos, lo que pasó, esto es real porque nosotros lo vimos. No éramos parte de esa iglesia, que bueno, porque nosotros siempre estuvimos aquí en Moreno Valley, pero todos los hermanos ahí en sus casas empezaron a tener visitaciones y ataques de demonios. En sus casas y en sus vidas. Era increíble. Pero y lo hemos visto. Personas que se dedican a eso y empiezan a echar fuera al diablo por todos lados y a darle mucho énfasis a eso. Cuando sienten, ya le están tocando la puerta, le están jalando las sábanas, oyen ruidos por todos lados, se les paran los pelos, ¿verdad? Amén. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque se vuelven sensibles a esas influencias ocultas, se vuelven sospechosos de todo, siempre llegan a pensar que la causa de todo lo que los irrita es algún espíritu malo. A esa conclusión llegan, ¿verdad? Ay, no es que yo sentí algo malo y algo feo. Esa persona ha de tener demonios, ¿verdad? Porque cuando pasó por mí, cerca de mí, sentí una cosa fea. De veras, es una cosa increíble, hermanos. Amén. Y se les para el pelo, de veras, aquí. Y empiezan a gritar al diablo. Pero al verlos de verdad, en realidad, al verlos cómo actúan con el nerviosismo con el que están, muestran que de verdad están profundamente asustados. Están asustados. Porque hermanos, es que esto es peor que una pesadilla, de verdad. Para ellos es peor que una pesadilla, porque no importa cuánto pasen echando fuera demonios, gritando, reclamando, reprendiendo al diablo, nunca se acaba. Nunca se acaba, es casi como una guerra de zombies, ¿verdad? Porque matan y reprenden, pero y siguen apareciendo. No hay paz. Me recuerda lo decíamos en broma hace muchos años allá en Guatemala esto, pero eran esas iglesias de las 3 R's, ¿verdad? Es como lo bromeábamos, pero no es tanta broma. Las 3 R's, porque era reprendo, rechazo y reclamo. Son las 3 R's famosas en los que están de este lado del péndulo, ¿verdad? Si es el diablo, lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? A esta enfermedad, yo la rechazo, esta enfermedad, porque esto viene del diablo. No es la cruz, ¿verdad? Recuerda, es el diablo, todo es el diablo. Ese patrón es problema para mí, lo reprendo, lo ato. En vez de entender que Dios permitió que ese patrón haga en ti como una lija para ayudarte a aprender un poco de mansedumbre, ¿verdad? No lo pueden ver de esa manera. Todo es R. Y la última, y reclamo todas mis bendiciones y las promesas de Dios para mi vida, ¿verdad?
Yo reclamo la sanidad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero nunca se acaba eso. Es una vida cristiana muy cansada, hermanos. Los que están de este lado del péndulo, es una vida cristiana muy triste, de verdad. No hay gozo, no hay victoria. Amén. Amén. Y lo malo de todo esto es que es contagioso, ¿verdad? Es contagioso porque una congregación entera, como el ejemplo que les ponía hace un rato del libro ese, ¿verdad? Una congregación entera de adoradores que llegan a la iglesia y hay gozo de sentir la presencia del Señor y darle gloria al Señor, se vuelve una congregación de gente reprendiendo al enemigo, ¿verdad? Gente seca espiritualmente, completamente infelices, puede decirse así, ¿verdad? Porque no salen de la iglesia habiendo recibido la presencia del Señor, sino cansados de estar gritando en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Antes empezaban sus servicios dándole gloria a Dios, ¿verdad? Señor, te damos gloria porque eres el Cordero que está en el trono, como hoy estábamos adorando al Señor, ¿verdad? No, hermanos, de veras, tal vez ustedes nunca han estado en una iglesia así, pero yo sí he estado en congregaciones donde en el mero inicio, la primera persona que pasa aquí adelante, hermanos, pongámonos de pie, vamos a limpiar los aires y vamos a reprender al diablo, hermanos, porque y así empiezan su servicio reconociendo a Satanás y dándole la atención que él quiere que le den. Eso es lo triste de esto, ¿verdad? Así que, hermanos, no lo hagamos, no lo hagamos. No estemos en extremo, dicen, no hay diablo, comamos, vivamos, hagamos como querramos, tomamos, el diablo anda ocupado en otras cosas. Yo soy tan chiquito, tan insignificante que el diablo ni me pone atención. No, es mentira eso. Pero tampoco estés de este otro lado del que estamos hablando. Entonces debemos situarnos en el centro del péndulo, hermanos. ¿Ok? El centro del péndulo. Y la manera escritural de ver las cosas es poner siempre al Señor delante de nosotros. Cristo siempre debe estar en el centro de nuestra vista, de nuestra visión. ¿De acuerdo? Hebreos 12:2 dice, lo dice así, lo cantamos y lo vamos a cantar hoy. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Y si Satanás anda alrededor, anda rondando, como leímos en Pedro, ¿verdad? Pero si tú tienes puestos los ojos en Jesús, y Jesús es tan resplandeciente, tan maravilloso, tan precioso, su resplandor es mucho más grande que el sol, ¿verdad? Y Satanás alrededor es como cuando ves algo aquí en la periferia de tu visión, ¿verdad? Tenemos una visión de un poquito más de 180 grados, creo yo, ¿verdad? Los seres humanos miramos un poquito más de 180 grados. Entonces aquí en esta área medio vemos, ¿verdad? Pero si tenemos puestos los ojos en Jesús, Satanás solo va a aparecer aquí como una sombra, ¿verdad? Ahí anda. Sí, ahí anda, pero yo estoy viendo a mi Señor. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, decía el hermano que predicó el viernes, ¿verdad? Y esta buscaré, que esté yo siempre ahí contemplando su hermosura, dice el Salmo 27. No estás viendo a Satanás, ¿verdad? Enfocado en Satanás. Sí, porque si lo hacemos al revés, los que están de este lado del péndulo tienen su visión enfocada en el enemigo, ¿verdad? Entonces aquí Dios quiere hacer algo, está llamándolos, hola, por favor, tocando a tu puerta, pero tú estás tan enfocado en el enemigo que pierdes la bendición, pierdes lo que el Señor quiere hacer contigo, darte a ti. No le das la gloria a Él. Ese es el problema, ¿verdad? Amén.
Amén. Recuerdo que una hermana, bueno, mi suegra, hace muchos años estaba orando en una ocasión y sintió atrás la presencia del enemigo, ¿verdad? Pues sintió feo. Entonces ella volteó a ver y vio que era Satanás. Entonces solo lo vio y se dio vuelta y siguió orando. Lo ignoró completamente, ¿verdad? Es lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque ¿dónde quieres tener tu mirada puesta? ¿En Jesús? ¿En su gloria? ¿O en el enemigo? Esa es la cosa, ¿verdad? Amén. Así que vemos que es totalmente equivocado hacer las cosas al revés, ¿verdad? Si la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, eso es lo escrituralmente correcto. Amén. Y si no lo hacemos, entonces el resultado va a ser tragedia tras tragedia y tu vida va a ir para abajo y para abajo y para abajo. Amén. El Señor nunca nos mandó, ni tampoco nunca vimos, en la Biblia vemos a los apóstoles, ni siquiera en el libro del Antiguo Testamento encontramos que ellos anduvieran persiguiendo al enemigo. Lo normal era que el enemigo acampaba alrededor. Llegaban y le decían: David, el enemigo, los filisteos acamparon en tal lugar, están listos para la batalla. Eso es diferente, ¿verdad? El enemigo es el que viene, entonces el Señor le da la gloria y la victoria a su pueblo. El Señor no nos llama a que andemos persiguiendo a los demonios y a los endemoniados, ¿verdad? No lo hagamos, hermanos. Recordamos la vida del pobre rey Josías, ¿verdad? Un rey maravilloso, muy lindo. Pero oyó que andaba por ahí Necao, el faraón venía con su ejército. Y Josías, vamos a la guerra, vamos a pelear contra Necao, el faraón. Y todavía Necao le manda decir: no, ¿para dónde vienes? Yo no voy contra ti, hombre. No, yo voy para otro lado. No tengo nada que ver contigo. Pero Josías siguió necio en decir: no, yo voy a ir a pelear contra Necao. Y murió, ¿verdad? Recuerden que fue el día que murió Necao, por irse a meter a una batalla que ni lo estaban llamando. Ese es el problema, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, la mejor manera de mantener al enemigo afuera es mantener a Cristo adentro. ¿Ok? Es la única manera. La única manera de que el enemigo no venga o que salga es trayendo la presencia del Señor. Y eso lo hacemos adorándole, cantándole. Él habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Y donde el Señor está, las tinieblas huyen, ¿verdad? Satanás no haya ni dónde está la puerta para salir cuando el Señor viene, ¿verdad? Las ovejas no necesitan vivir aterrorizadas por el lobo, solo necesitan estar cerca del pastor. Es lo único, ¿verdad? Del Señor. Si estamos cerca del Señor, si su presencia está con nosotros, no tenemos que estar teniendo temor del lobo, ¿verdad? Ay, es que ahí viene el lobo, ¿verdad? No. Satanás no le tiene miedo a una oveja orando, sino que Satanás le tiene miedo al pastor que está ahí a la par de esa oveja orando. Amén. O sea que no es en sí tú orando a quien Satanás le tiene miedo, sino que cuando tú y yo oramos, el Señor está ahí y Satanás mejor no se acerca, ¿verdad? Se aleja. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, el cristiano con la armadura de Dios, de todo lo que hablamos los domingos anteriores, no va a tener temor del diablo. Y cuando se presente batalla, él va a tener todo lo que es necesario para ganar esa batalla con la armadura de Dios, y va a tener victoria. Amén. Vemos, David no andaba buscando al enemigo. David no andaba buscando al lobo que viniera a atacar a sus ovejas. David no anduvo buscando al oso o al león que viniera a atacar a sus ovejas. Pero cuando llegaron, David corrió en contra del lobo, en contra del oso, en contra del león y los mató. Y lo mismo pasó con Goliat. David no llegó al campamento a ver qué estaba pasando, como curioso.
ni tampoco mucho menos ya con la intención de ir a mostrar sus habilidades, ¿verdad? No, él no andaba en esas. Lo que estamos diciendo es pues que Dios no nos mandó a buscar al enemigo. Amén. Pero cuando el enemigo ataque y venga, entonces el Señor ahí nos va a dar victoria con la armadura de Dios. Como les dije uno de esos domingos, yo creo que David ahí se miraba un niñito con su traje de pastor, con un morral y una honda y unas piedras, pero espiritualmente él era un soldado con la armadura de Dios, con la coraza, con la fe, ceñido de fe, con la esperanza como casco. Sí, David iba armado espiritualmente y dijo: yo no vengo a ti en mi nombre, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Amén. Así que, hermanos, para terminar, viviendo en el camino del balance donde debemos caminar como soldados de Jesucristo, sí tenemos que reconocer que hay un enemigo y que vivimos en un peligro constante. Amén. De ver, hay un enemigo. Tenemos que saber eso, pero debemos caminar con sabiduría y no tratando de buscar al enemigo para ir a pelear con él, ¿verdad? Sino dejemos que el Señor nos hable y que Él sea el que Él es el que va a ponernos donde Él quiere ponernos, como soldados. Él es el general de este ejército. Pero lo que quería compartirles entonces, hermanos, es no nos vayamos a los extremos. Reconozcamos que hay un enemigo y por lo tanto no hagamos locuras de ir a meternos donde no debemos, pero enfocados nuestros ojos en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Cantemos al Señor: pon tus ojos en Cristo, hermanos. Amén.